Bueno, continuamos con el tema de vistas personalizadas y vamos a ver ahora la implementación de la interfaz OnTouchListener. ¿Sí? Vamos a ver que una actividad fundamental es poder detectar cuando el usuario selecciona o toca la pantalla táctil donde se encuentra dicha vista que hemos creado. Para capturar la presión de la vista personalizada debemos implementar la interfaz OnTouchListener y luego implementar el algoritmo respectivo en dicho método, en el método llamado OnTouch de dicha interfaz. Lo vamos a probar con el mismo problema que hicimos del dado. Vamos a crear nuevamente el proyecto, otro proyecto, y vamos a pegar lo que hicimos hasta anteriormente. Vamos a crear el proyecto 061 y nuestro proyecto 061 dijimos que vamos a proceder a crear la clase dado y voy a copiar y pegar lo que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a borrar, pego exactamente con lo que dejamos en el video anterior, nuestra clase dado. Fíjense, si lo probamos, vamos a disponer un dado, tenemos que compilarlo para que realmente aparezca la pestaña palette. Ahí apareció, y lo que vamos a hacer es agregar nuestro dado. Recordemos, cuando disponemos el dado, por defecto ocupa toda la interfaz. Ya vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Bueno, lo enlazamos para que funcione, y la idea de nuestro problema es que cuando yo presione el dado cambie el valor. Vamos a ver cómo capturar el clic o touch sobre dicho elemento. Bueno, entonces decimos que tenemos que implementar la interfaz OnTouchListener. Entonces nuestra clase dado va a implementar la interfaz OnTouchListener con mayúscula, OnTouchListener. Cuando decimos que vamos a implementar la interfaz OnTouchListener, fíjense que si entramos al código fuente OnTouchListener, la interfaz OnTouchListener tiene un solo método, el método OnTouch. Entonces lo implementemos, el Android Studio nos lo puede generar. Ahí tenemos el OnTouch. Este método se va a disparar cada vez que el usuario presione sobre el componente, pero para que realmente se dispare en el constructor tenemos que llamar al método setOnTouchListener y decirle que esta misma clase es la que va a capturar el clic de dicha componente. Si no hacemos esto, no se va a lanzar el método OnTouch. ¿Qué pasa? Cada vez que se presione, lo que nosotros tenemos que hacer es tirar el dado. Y con eso ya tenemos resuelta implementación de interfaz OnTouchListener, llamar al setTouchListener constructor, indicándole que esta misma clase es la que implementa el método OnTouch. Y cuando se presione, como vemos, vamos a hacer que cambie el valor. Si yo presiono, podría no repetirse si se genera el mismo valor, pero estamos viendo que yo presiono y nos está tirando el dado. Fíjense que cuando yo presiono, ¿qué es lo que devuelve ese OnTouch? Si devuelve false, es que ya no tiene que responder más eventos hasta que levante el dedo y vuelve a presionar. Si le pasara un true, que para este problema en particular no tiene mucho sentido, si yo empiezo a desplazar el dedo ya dentro de la componente, fíjense que se sigue disparando. Yo presiono, ahí lo tengo presionado, y empieza a dispararse muchas veces el OnTouch. Por eso que para este problema tiene sentido que sea false, ¿sí? Que se dispare una sola vez hasta que el operador levante el dedo. Acá, por más que yo tenga presionado y mueva el dedo, no se dispara nuevamente el OnTouch. Y otra cosa interesante, fíjense lo del manejo de la medida de la componente. Hay un método llamado OnMeasure, ¿sí? Medida. El método OnMeasure es una oportunidad de decirle a Android qué tan grande sea su vista personalizada dependiendo de las restricciones que hayamos definido dentro de la activity.
si está definido match parent, wrap content o una medida particular dado en dependent pixel. Podemos definir un ancho y alto por defecto en el caso de que el usuario arrastre la componente y no cambie sus medidas. Y le vamos a hacer esta actividad, este método, por ahí uno conviene sobreescribirlo y dejar los valores por defecto, o vamos a hacer esto, definir el ancho por defecto de la vista personalizada para que ocupe un quinto del ancho de la pantalla. Entonces, para que ocupe un quinto del ancho de la pantalla, voy a copiar, yo lo traigo escrito el método OmniSure, o sea, uno lo tiene que sobreescribir. Si vamos al OmniSure, bueno, ¿qué vamos a hacer en este método? Copio, pego. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a importar la clase DisplayMetric. Esta clase no la hemos visto en ningún momento. DisplayMetric lo que nos permite es obtener el ancho, entre una de las características de esta clase, el ancho de la pantalla, no de la componente que estamos haciendo el dado, sino de la pantalla. Si yo entro acá, ¿sí?, nos va a devolver esta propiedad pública o atributo público, with pixel, el ancho en píxeles del dispositivo, y with height, o sea, nos estaría devolviendo, si acá estoy trabajando con píxel, estamos viendo que es 1080 el ancho y 1920 píxeles el alto. Eso es lo que nos devuelve. Entonces yo le voy a decir que el ancho deseado de la componente va a ser un quinto del ancho, y el alto de la componente del lado va a ser también un quinto como un cuadradito, un quinto del ancho. ¿Sí? Y después tengo que llamar sí o sí al final setMeasure y pasarle el ancho y alto deseado. Si yo le pasara ancho deseado y alto deseado, y yo borro todo esto, siempre la componente va a ser de un quinto del ancho del dispositivo, y el usuario no lo va a poder cambiar. Pero lo que se puede hacer, esto ya es sacado de la documentación de ahí del sitio de Android Developer, si el usuario define un valor exacto, ¿sí?, carga cuando disponga el dado acá un valor exacto. Entonces, si carga un valor exacto en ancho y en alto, va a tomar estos valores que carga acá. Entonces va de verdadero este if, ¿sí?, y ahí va a tomar el ancho, el width height, que es el tamaño que ha configurado el operador. Si ha puesto en el ancho, si ha puesto acá en el ancho match parent o wrap content, lo que va a entrar es por acá. El ancho va a tomar el valor mínimo, o el ancho deseado, y el ancho especificado. Pero por defecto, si no cambia en un momento el ancho y el alto, va a tomar el ancho deseado, que es lo que hemos dicho nosotros, un quinto del tamaño del dispositivo. Podemos controlarlo, que es lo que está dando una llave de más. Vamos a borrarla. Bueno, acá uno ha especificado, no lo ha ubicado. Vamos a ubicarlo bien. ¿Sí? Voy a borrarlo. Y ahora cuando agreguemos, fíjense que el ancho es de 100 por 100, que es el valor que yo le he dado perdón, no es de 100%, es de un quinto del ancho del dispositivo. O sea, si yo pusiera 5, entrarían 5 así a lo ancho. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de que sea un quinto del ancho? Fíjense, si yo, bueno, lo voy a enlazar, si ejecutamos, debería estar funcionando de que yo lo presiono. Pero si yo esta misma aplicación la corro sobre una tablet, voy a seleccionar una tablet y ejecutar la aplicación, vamos a ver de que el ancho sigue siendo un quinto del ancho del dispositivo. O sea, por eso parece más grande. Entonces se va a adaptar al tamaño del ancho. Inclusive si yo ejecuto la aplicación en un televisor que tenga el sistema operativo Android, vamos a poder ver que
ver, no ha cargado. Vamos a seleccionar nuevamente. Ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos corriendo en los tres tipos de dispositivos. En el celular, en una tablet. Y vemos que el ancho es un quinto del ancho del dispositivo. Sigue siendo funcional el Long Touch, ¿sí? Y hemos logrado tener una componente que se va a adaptar al ancho del dispositivo. Esa es la ventaja, que en muchos casos uno va a sobreescribir el método OmniSure. El método OmniSure es cuando se le da el ancho, pudiendo tomar un ancho y alto por defecto, que yo le estoy dando acá, o eventualmente el usuario podría cambiarle el tamaño sin ningún problema. Si acá lo hace de 50 dependen píxel, ahora se va a adaptar a ese tamaño, ¿sí? Y ya no va a tomar el ancho por defecto. Entonces, si lo arrastra y lo deja tal cual, va a tomar el ancho y alto deseado que diseñó la componente. Y si no, lo define ya el usuario. Si dejamos el ancho y alto por defecto, vamos a ver que se adapta a cualquier tamaño de pantalla y nos hace una aplicación que sea más dúctil, digamos, a que se ejecute en distintos dispositivos. Bueno, hasta acá un poco el concepto de cómo capturar el touch cuando se presiona con el dedo la componente, o cómo definir ciertos tamaños por defecto para la componente, dependiendo del problema que se trate. Gracias.